A finales del siglo XIX, en el corazón de Londres, en el distrito de Whitechapel, un asesino en serie aterrorizó a la ciudad. A este hombre se le conoce como Jack el Destripador, aunque su verdadera identidad nunca se ha confirmado, convirtiéndolo en uno de los mayores misterios sin resolver en la historia del crimen. Las víctimas de Jack el Destripador fueron, en su mayoría, mujeres que trabajaban como prostitutas en los barrios más oscuros de Whitechapel. Se cree que el asesino mató a al menos 5 mujeres entre 1888 y 1889, aunque algunos investigadores sugieren que podrían haber sido más. Las víctimas conocidas como las 5 canónicas fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. El modus operandi del asesino era brutal y característico. Las víctimas eran atacadas en la calle o en lugares solitarios, y luego se les realizaba una serie de mutilaciones con gran precisión. La violencia de los crímenes sorprendió a los habitantes de Londres, ya que el asesino no solo mataba a sus víctimas, sino que las desfiguraba, llegando a extraer órganos en algunos de los casos. Lo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante fue la comunicación del asesino con la policía y los medios. En varias ocasiones, Jack el Destripador envió cartas a los periódicos locales, burlándose de las autoridades y describiendo sus crímenes de manera macabra. Aunque la autenticidad de muchas de estas cartas se ha puesto en duda, algunas siguen siendo parte del misterio que rodea a este asesino. El pánico que desató el caso fue tan grande que las autoridades de Londres pusieron en marcha una investigación masiva. Fueron interrogados cientos de sospechosos, pero a pesar de los esfuerzos de la policía, nunca se descubrió quién era el asesino. El caso se volvió aún más complejo, debido a la falta de evidencia física y las características de los crímenes, que parecían estar bien planeados, lo que llevó a muchos a especular sobre el perfil del criminal. A lo largo de los meses en que ocurrieron los asesinatos, el pánico y el caos se apoderaron de Londres. Las calles de Whitechapel, ya conocidas por su pobreza y su atmósfera oscura, se convirtieron en un lugar donde la gente temía salir por la noche. Los periódicos de la época, sensacionalistas y ávidos de vender, no tardaron en publicar detalles macabros sobre los crímenes, alimentando aún más el temor de la población. Uno de los elementos más intrigantes del caso fue la falta de testigos. A pesar de que los crímenes ocurrían en zonas concurridas y a menudo en la oscuridad de la noche, ninguna persona parece haber visto al asesino. Esto generó muchas teorías sobre el perfil del criminal, desde que podría haber sido alguien que conocía bien la zona, hasta la especulación de que Jack el Destripador podía haber sido un médico o una persona con conocimientos anatómicos, dada la precisión con la que se realizaban las mutilaciones. Los informes de la policía, que han sido estudiados por criminólogos y expertos durante décadas, revelan que el asesino siempre atacaba en zonas desiertas o poco iluminadas, lo que hacía que sus crímenes fueran más difíciles de prevenir. Además, las víctimas, todas mujeres, parecían haber sido seleccionadas por su vulnerabilidad. Algunas de las mujeres asesinadas habían sido vistas poco antes de su muerte, lo que parecía indicar que el asesino las había abordado con rapidez y, sin previo aviso, las atacaba brutalmente. El temor creció aún más cuando, tras cada asesinato, los periódicos recibían cartas atribuidas al mismo Jack, el Destripador. En estas misivas, el presunto asesino detallaba sus crímenes con frialdad y, en ocasiones, con un tono burlón. La más famosa de estas cartas es la conocida como la Carta del Ripper, que se decía que había sido enviada tras el asesinato de Catherine Eddowes. Esta carta mostraba un nivel de confianza y desafío que dejaba claro que el asesino estaba disfrutando de la atmósfera de pánico que había creado. Además de las cartas, el asesino aparentemente se dedicaba a dejar una serie de pistas o firmas en las escenas del crimen. Sin embargo, estas firmas fueron interpretadas de diferentes maneras por los investigadores,
quienes no pudieron llegar a una conclusión sobre si eran realmente evidencias significativas o simplemente coincidencias. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador se multiplicaron con el tiempo. Algunos sugirieron que el asesino era un hombre de clase alta, alguien que se movía entre las clases sociales, y que, por lo tanto, podía pasar desapercibido. Otros apuntaron a que podría haber sido un médico, ya que las mutilaciones requerían conocimientos de anatomía, lo que sugería una persona con experiencia en cirugía o autopsias. También hubo teorías más extravagantes, como las que apuntaban a que el asesino podía haber sido un miembro de la familia real británica, o incluso que se trataba de un asesino en serie sin motivo aparente. A pesar de los múltiples sospechosos que surgieron, nunca se consiguió identificar de forma concluyente a Jack el Destripador. El caso fue cerrado oficialmente en 1892, aunque la investigación nunca se abandonó por completo. Sin embargo, el misterio sobre su identidad nunca fue resuelto, y con el paso de los años, el caso de Jack el Destripador se convirtió en un tema recurrente en la literatura, el cine y las investigaciones criminológicas. El legado de este caso no solo radica en los crímenes que cometió, sino en cómo influenció la forma en que la policía y la sociedad manejan los casos de crímenes violentos. La historia de Jack el Destripador sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores, con más preguntas que respuestas, y su nombre sigue vivo en la memoria colectiva. En medio del creciente pánico en Londres, la policía tomó medidas drásticas para intentar capturar al asesino. Se desplegaron patrullas nocturnas por las calles de Whitechapel, y se organizó una de las investigaciones más intensas de la historia de la policía británica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el asesino seguía eludiendo a las autoridades. A medida que los meses pasaban y el número de víctimas aumentaba, el caso empezó a tomar un giro más oscuro. La prensa se encargó de alimentar la especulación sobre el modus operandi del asesino, lo que provocó que aparecieran más teorías sobre quién podría ser Jack el Destripador. Los periódicos se hicieron eco de los informes de testigos, y, en algunos casos, los propios detalles de los crímenes fueron exagerados para mantener la atención y el interés del público. Uno de los aspectos más desconcertantes de los asesinatos fue el cambio en el patrón de los crímenes. Aunque al principio parecía que las víctimas eran atacadas en calles solitarias, a medida que los crímenes continuaban, las circunstancias parecían cambiar. El asesinato de Elizabeth Stride, por ejemplo, fue un caso extraño. Aunque su cuerpo fue encontrado con algunas mutilaciones, no fue tan brutal como los de las otras víctimas. Esto hizo que algunos investigadores sugirieran que el asesino había sido interrumpido o asustado antes de completar el ataque. Esta interrupción de su modus operandi alimentó aún más el misterio sobre su comportamiento. En medio de la creciente frustración de las autoridades, las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador se multiplicaron. Se comenzaron a mencionar nombres de posibles sospechosos, que iban desde personas de la vida pública hasta hombres que vivían en el mismo barrio de Whitechapel. Algunos de los sospechosos más conocidos incluyen a Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía cerca de la zona de los asesinatos; Montague John Druitt, un abogado que aparentemente se suicidó poco después del último asesinato; y Michael Ostrog, un criminal con antecedentes psiquiátricos. Sin embargo, ninguno de estos hombres fue capaz de ser vinculado de manera definitiva con los crímenes. Mientras tanto, el asesino continuaba burlándose de la policía, enviando más cartas inquietantes. Algunas de estas misivas eran auténticas, otras parecían ser simples bromas, pero todas mantenían a la policía en vilo, ya que, en el caso de las cartas reales, el nivel de detalle que el supuesto asesino parecía tener sobre los crímenes y su comportamiento parecía indicar que la persona que escribía realmente conocía la escena del crimen. A lo largo de la investigación, los detectives que se encargaban del caso pasaron por un sinnúmero de teorías. Algunos sugirieron que el asesino podía estar siguiendo un patrón psicológico, tal vez una especie de compulsión mórbida, o un deseo de humillar y deshumanizar a sus víctimas.
Otros apuntaron a la posibilidad de que Jack el Destripador fuera un hombre que tenía algún tipo de relación personal con las víctimas, o, incluso, con la comunidad de Whitechapel. Con cada nuevo asesinato, las teorías sobre el posible motivo de los crímenes también se diversificaron. Mientras algunos pensaban que el asesinato de estas mujeres era un acto de venganza o psicopatía, otros sugerían que el crimen tenía un trasfondo más simbólico, como si el asesino estuviera buscando algo más que simplemente asesinar. Esta falta de consenso en torno al motivo detrás de los crímenes complicó aún más la investigación. La última víctima confirmada, Mary Jane Kelly, fue hallada en un estado tan macabro que superó incluso las atrocidades de los anteriores asesinatos. Su cuerpo fue encontrado en su propia habitación, y la escena del crimen fue descrita como una de las más horrendas de la historia del crimen. La mutilación fue extremadamente violenta y detallada, y muchos investigadores consideraron que este crimen representaba un cambio en el patrón del asesino. Por primera vez, mató a una mujer en su hogar, en lugar de en la calle. Esto generó aún más especulaciones sobre la psicología del asesino. Algunos sugirieron que podría haber tenido una relación personal con ella, mientras que otros pensaron que, al ser la última víctima, el asesino había perdido el control. El caso de Jack el Destripador se mantuvo en las noticias por mucho tiempo, pero, con el paso de los años, la falta de avances significativos llevó a que la investigación se enfriara. En 1892, la policía cerró oficialmente el caso, sin haber resuelto el misterio. Pero la sombra de Jack el Destripador nunca desapareció. Con el paso de los años, el caso de Jack el Destripador se fue convirtiendo en una leyenda. A pesar de los esfuerzos de la policía y de los informes que surgieron con nuevos sospechosos, nunca se consiguió capturar al asesino, ni obtener una respuesta clara sobre su identidad. El misterio se mantuvo vivo en la imaginación colectiva, y los crímenes dejaron una marca indeleble en la historia de Londres y en la criminología. A pesar de la creciente desesperación de las autoridades, la policía nunca logró reunir pruebas contundentes que vincularan a alguien con los asesinatos. Algunas de las pistas más intrigantes, como las cartas enviadas por el asesino y los testimonios de testigos, nunca se pudieron verificar con certeza. Los detectives se vieron desbordados por la falta de evidencia física en las escenas del crimen, lo que dificultó aún más la resolución del caso. A medida que se cerraba el siglo XIX, el caso fue archivado oficialmente. Sin embargo, Jack el Destripador seguía siendo una figura oscura, envuelta en misterio, que continuaba fascinado a la sociedad, a los historiadores y a los criminólogos por igual. Durante décadas, el caso siguió siendo objeto de especulación. ¿Fue un asesino solitario o parte de una conspiración más grande? ¿Era un hombre común o alguien con una psique perturbada que, por alguna razón, necesitaba llevar a cabo estos actos horribles? El caso también dejó su huella en la forma en que se abordaban los crímenes de este tipo. Jack el Destripador es considerado uno de los primeros asesinos en serie que operaba de manera tan meticulosa y con una frialdad tan aterradora. Aunque la ciencia forense en ese entonces no estaba lo suficientemente avanzada como para hacer una conexión clara entre los crímenes y un perfil criminal, el caso de Jack el Destripador ayudó a moldear el futuro del estudio de los asesinos en serie y de los patrones de conducta criminal. A lo largo del siglo XX y hasta el presente, el caso de Jack el Destripador ha sido un tema recurrente en la literatura, el cine y las investigaciones de criminología. Decenas de teorías sobre su identidad siguen circulando, con sospechosos tan variados como el médico de la corte real, los miembros de la alta sociedad londinense, hasta el más insólito, como un conocido escritor de la época. Aunque ninguno de estos posibles culpables ha sido confirmado, su figura permanece como una sombra inquietante en la historia del crimen. El nombre, Jack el Destripador, se ha convertido en sinónimo de un asesino implacable e impune. Alguien que nunca fue atrapado, pero cuya leyenda no ha hecho más que crecer con el tiempo. El caso se cerró oficialmente,
Pero la oscuridad de esos crímenes, el misterio detrás de ellos, y el terror que causaron en una ciudad de la época victoriana, siguen siendo parte de la memoria colectiva de la humanidad. En el fondo, el caso nunca se cerró del todo. En lugar de tener un veredicto claro, Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia del crimen, un misterio que nunca se resolverá por completo. Su identidad permanece en las sombras, y con ello, el miedo y la fascinación por aquellos crímenes sigue vivo. Así concluye la historia de Jack el Destripador, dejando un legado de horror sin resolver. Un caso que, aunque cerrado en su momento, nunca dejó de ser uno de los mayores misterios de la criminología.